Entiendo. ¿no? Bueno, Bueno, 9:30 de la mañana, como todos los jueves, está en línea con nosotros Emilia Botello, licenciada en nutrición. Emi, que hoy nos trae un tema que yo estoy esperando con ansias. Qué bueno. Emi, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Muy bien. Perdón que los saco un poco del tema política, contrario. los estoy escuchando No, de por temprano. favor, Gracias a Dios. por favor. Ya es jueves, así que nos viene bien Estamos tus más tips. cerca, ¿no? Del fin de semana. Exacto, aparte de largo. Pero bueno, también en las fechas patrias suele haber como esto de comer un guiso de lentejas, comer un locro, se presta para esa situación. Justamente por eso les quería contar cómo podemos hacer de un guiso o de un salteado algo un poquito más saludable. Buenísimo. Pensamos en guiso, es como que pensamos en algo denso, algo a Sí. la olla, pero bueno, se puede hacer bastante más saludable, también dependiendo si es algo, si decimos, bueno, voy a comer hoy guiso y como en la fecha patria porque me invitaron, es una cosa, y otra cosa es decir, bueno, la verdad soy de comer guiso, me gusta, es algo que me conviene, porque puede ser un plato bastante económico, dependiendo Eso. de qué le agreguemos. Entonces, en ese caso, es que les quiero recomendar algunos tips para hacerlo un poco más saludable. Ujú. Esto es re importante, Emi, porque bueno, nosotros siempre hablamos de cómo por ahí las dificultades económicas que tiene este país lleva a las familias a reducir la cantidad de nutrientes y qué sé yo en el plato. Entonces, por ahí lo que vos decís, el guiso siempre es la salida más rendidora para una familia incluso numerosa. Entonces, por ahí tener en cuenta esto que vos nos vas a decir es valioso, ¿no? Por eso me parece que es importante lo que vas a hablar hoy también. Sí, exactamente. También no es una preparación que tiene ingredientes muy claves, sino que es Claro. encontrar algo en la heladera Se y hace ir con lo que hay. armando. Exacto. Pero bueno, ¿cómo se arma un guiso? ¿Cómo se inicia? Se suele iniciar con aceite, con alguna grasa. Lo que recomiendo es que el aceite sea medido, no agarrar directamente la botella y empezar a rociar dentro de la olla o el recipiente Ya donde empezamos vayamos a mal. hacerlo. Dios mío, Es un ¿cómo se detalle. hace? Voy a intentarlo. Espera que te cambio la Intentaré. lógica. Yo A ver. te puedo hacer un guiso sin aceite. Eso. Si la carne tiene un poco de grasa, podés poner primero la carne, que la carne tire la grasa. La pregunta en todo caso ahí es, ¿eso es saludable o no? Y yo te diría que no, que Ah. prefiero que hagas con una cucharada de aceite y Ajá. que tu carne sea más magra. Claro. Exacto, que la La proteína grasa no, me no decís tenga grasa no. tanta grasa. ¿Mm? ¿Grasa no? No, grasa no. ¿Qué sé Ah. yo? Grasa no, porque conviene viste, más el nosotros aceite. antes- La carita. Claro, a la vuelta de casa, en nuestra casa, ya, Emilia, había una carnicería de los Jaján que lo que se hacía era, se servía la grasa, ¿no? Y después se cortaba eso y se vendía la grasa. Pero por Y supuesto, eso sigue Sí, sucediendo, un hábito, digamos. Esa no, un esa hábito. no. Eso sigue sucediendo. Yo no sé si En Vera y Uruguay era eso. Bueno, eso no, la Es grasa que no. sigue habiendo gente que fríe con grasa, que cocina con grasa. Son elecciones, por Claro. supuesto que sí. Pero bueno, el tema del aceite o la grasa en general, como nutriente, digamos, es que cuando los cocinás, cuando tienen calor por mucho tiempo, sobre todo como es en un guiso, es un calor prolongado que va haciendo que este nutriente como grasa vaya perdiendo sus propiedades organolépticas. Lo que tiene el aceite es que tiene un punto de humo, se llama, que es que por más de que llegue a ciertas temperaturas no pierde tanto sus propiedades. Mirá. Por eso es que se recomienda mejor el aceite antes que la grasa. Mm. Pero puede ser una Ahora me elección. dijiste digamos. una cucharada y me mataste porque Bueno, Pero pará, Una ¿qué cucharada? ¿y ahora qué? Suficiente. Eso, ¿qué Digamos. medida, Emi? Específicamente, ¿la cuchara chiquita, la más grande? De la vajilla sería la que llamamos cuchara sopera. Ok. Esa cuchara. Está re bien lo esa medida. medimos. bien. Queda recorto. No, para mí está pruébenlo. bien. Acá Está bien. Me parece que no hay quórum, pero yo No, creo no, que está bueno. bien. Pero vamos a intentar. ¿Qué más? Después. Pruébenlo. Y calentar la olla y hacerlo como a más fuego bajito también ayuda. Después le van agregando o un caldo casero o agua si sienten que se va pegando. Vamos con agua o caldo antes que seguir agregando grasa, que va a aumentar más las calorías y vamos a sentir más pesada la comida. ¿Vieron esa sensación de, uy, no,
guiso es muy denso. Bueno, si lo vamos haciendo de esta manera va perdiendo esa densidad calórica. Después pasamos a la proteína, que era lo que estábamos hablando. Vamos a intentar usar un corte más magro, una paleta, una cuadrada, si quieren ir a un lomo, o puede ser pollo, ¿por qué no? Le sacamos la grasa visible, o nos vamos a las legumbres y elegimos lentejas y estaríamos cumpliendo con la parte proteica del plato. No es necesario tampoco de que sea una porción de carne exuberante para cada participante de la mesa, para cada comensal, pero es necesario que se agregue algo de proteína para que este guiso sea llenador, sea saciante. ¿Y no lleva cebolla? Sí, por supuesto. Pasamos a las verduras y en las Lo que verduras pasa es que nos podemos eso no divertir. le hace mal a nadie, No, entonces está bien, pero cebolla... cebolla morrón. Agregamos cebolla, si tiene Apio, puerro, si les puerro, gusta el claro. ajo, el morrón, zanahoria, zapallo. En mi casa también se le pone zapallito tronco, si hay berenjena va la berenjena. Lo que haya se le agrega al guiso, porque las verduras son las que te van a agregar mayores nutrientes con menos calorías. Y esto hace de vuelta que su densidad se vaya perdiendo y sea más nutritivo, menos denso. Claro. También tenemos una parte importante que son los carbohidratos. Si hacemos de arroz, si hacemos de fideos, ¿qué es lo que nos gusta más? ¿Qué les gusta a Si ustedes? va mandioca Yo o soy va arroz. papa, batata, porque ahí también agregaba una cantidad de almidón, ¿no? Claro. De qué sé yo. Exactamente. Vamos a tratar de elegir uno. Si agrego arroz, trato de no agregar papa. Si agrego papa, trato de no Mira. agregar fideos y así. Tratar de elegir entre uno de esos y porcionarlo también. De todo. Eh, sí, sé que hay personas que también les gusta mezclar arroz con fideos, con papa y ponerle puré de tomate y fin. Sí, el Y tema me es por qué encanta. o si puede ser y, digamos, ¿no? En el guiso en general es y todo esto que está diciendo, ¿no? Y sí, pasa que este tipo de vegetales como la papa, la batata, la mandioca, son los que tienen más almidón, entonces también van a fermentar más en nuestro cuerpo y lo vamos a sentir de vuelta más pesado, nos va a producir más distensión abdominal y por supuesto tienen más calorías que nos llenan en poco tiempo. Me llené cuando terminé de comer, a las 2 horas tengo mucha hambre, cuando podría ser que a las 3 o 4 recién esté comiendo la siguiente comida. Claro. Entonces agregamos más verduras, más proteína y sacamos un poco de los carbohidratos. No es necesario eliminarlos del todo, porque los carbohidratos también son muy importantes, pero porcionados. Vamos a ver que nuestro plato no sea mayormente amarillito, blanquito, natural, sino más bien más verde, más naranja, más rojo, que significa que le estoy poniendo más verduras. Color, Eh, el color, digamos, el color te da también ahí una pauta de Sí, está más, bueno. más colorido es, hay más de todo. vitaminas, Claro. más Te minerales, pregunto algo, Emilia, exactamente. ¿y el tiempo de cocción? ¿El tiempo o el tipo, perdón? El tiempo de cocción, El ¿cuánto tiempo. cocinamos? Mira, hay dos cosas que tener en cuenta con el tiempo de cocción. Si lo vas a hacer como muy hervido, o sea, como mucha agua, porque hay personas que lo hacen como, bueno, pongo un montón de caldo, un montón de agua y lo dejo mucho tiempo. Si lo dejas con la olla destapada, lo que suele pasar es que se va reduciendo el líquido, pero también se van evaporando los nutrientes. Entonces, por ahí lo que yo aconsejo es, si tenés un poco de tiempo como para mirarlo de vez en cuando, anda agregando agua de a poquito, como para no pasarnos con el tema del agua y que no esté todo el tiempo perdiendo los nutrientes. Pero si lo cocinas a fuego bajo, como decía, agregándole agua cada tanto, se conservan mejor los nutrientes y no tenés que utilizar tanto aceite o grasa como para que no se pegue al fondo de la olla. O sea que lo ideal es más bien fuego bajo y no tanto tiempo de cocción. Exactamente, Bien. exactamente. Y el tema así. es, ¿tiene los mismos nutrientes un fideo que un arroz? No tiene. A ver. A ver, sí está categorizado como carbohidrato, entonces su fuente mayor de nutriente es el carbohidrato. Pero tiene otros nutrientes también. Y en ese caso el arroz tiene un poco más de fibra que los fideos. También no es lo mismo un arroz que esté pasado por varios procedimientos, que llega a ser un arroz brillante, blanco, que un arroz integral, por ejemplo, que tiene mucho más fibra
que el arroz blanco. O lo mismo los fideos, por ahí hay pastas que directamente ya vienen de legumbres, entonces son a base de harina de legumbres. Me sirve para un comensal celíaco, por ejemplo, y ya estoy agregando un poco más de fibra a esa preparación. Te pregunto, ¿y el pimiento y Sí. el pimienta? Pimienta, si no te produce ninguna sensación intestinal, que es lo que suele pasar, Sí. o sensación de gastritis, la puedes usar sin problema. Y también ahí con el tema de la acidez y la gastritis está el tema de la salsa de tomate. Mucho mejor usar el tomate fruta, pero si le queremos agregar un poco de salsa, también medirlo y que no sea todo salsa, sino Yo por eso no de vuelta uso más verduras. salsa de tomate. Exacto, exacto. Le doy color a Y la ta- comida con otro tipo de vegetales. Exactamente. Y también algo que se agrega en la mesa con este tipo de comidas es el pan, Mm. porción de pan. Por favor, a ver qué vas a Eh, decir. Pan, lo que un pan rondín, Un pan porfis. sardinas, y a la vuelta del caso por Paraguay. Muy bien. no les voy a recomendar que pongan una galleta de arroz, pero sí les voy a recomendar que lo porcionen, ¿sí? Que no sea poner el kilo de pan arriba de la mesa, sino Claro. que si se puede, cada uno agarra un pedacito y se lleva el pan a la cocina, porque Ok. mientras más cerca está es más tentador. Mm. Y Una- quiero mojar el pan en la salsita, todo, Hay una cosa toda más esa que- eventualidad. el tema, sí. por ejemplo, en mi casa se pone al finalizar, cuando se apaga la olla, ahí perejil y ajo. Entonces suben todos los sabores. Eso no es lo Sí, mejor. lo puedes hacer, ¿Sí? lo puedes hacer, no hay problema. El perejil, dentro de todo, es una hierba, todo lo que sean hierbas aromáticas, súper permitidas, mientras, por supuesto, no genere ningún síntoma en ninguno de los comensales, no hay problema. Y lo mismo con el ajo. Hay personas que el ajo les genera una intolerancia, Sí. pero si en tu casa no Por tiene eso, problema con el ajo se pone antes para que perfume, pero también no agreda tanto, no digamos, ¿no? agrega, exactamente. Y también se le saca la parte interior, el medio, que suele ser como un redondito más. Dice acá, dice nuestro más compañero chica. que la bolsa de pan, en realidad la Siria, ¿viste? La Siria no. Te quiero preguntar Más esto. fácil Hay- acceso al pan. Hay un lugar común en un montón de otros de países, en los nuestros también, de tomar en España un orujo final, es decir, una bebida con alta graduación alcohólica como Claro. bajativo. Una cosa es ese bajativo, el otro es el té y el otro es el uvasal. ¿Cómo Sí. combinamos esto o algo? ¿Qué te voy a recomendar yo, Te va a Carlos? decir agua, obvio. Come menos Le y estás haciendo pregunta a la persona equivocada, porque claro, yo te voy a decir que tomes agua, por supuesto. Bien. Pero si es una costumbre en tu casa que se hace de vez en cuando, muy eventualmente, lo puedes hacer y si es tomar. de vez en cuando no es costumbre. Entonces, Exactamente. Acá hablamos de lo habitual. O y sea, lo mejor es agua. diario más que nada. Confieso que tomo mucha agua ahora, mucho más que antes. Y la verdad que Ahí. es otra vida. Y no tomo alcol. descubriste el Estás agua y cuidando no te mucho. hace mal, no te hace mal el agua. No hace Confirmado, mal. confirmado. No, pero tú, una pregunta que yo te hice una vez que era muy importante para mí era agua o soda, y vos me dijiste que puedo tomar las dos cosas. Exacto. ¿Sí? Siempre es mientras no te genere ninguna sintomatología. Bien. Si vos ves que la soda te está empezando a inflamar mucho, a generar acidez, reflujo, ahí sí te diría la soda no. Y siempre fijarse que no sea una soda alta en sodio. Ver que si puede ser baja en sodio, mejor. Emi, antes de irte una última. El quesito rallado y el guiso. ¿Qué onda ahí? Porque ese Bien, es otro buena tema. pregunta, buena pregunta. También vamos a hacerlo porcionado. Es decir, vamos a agarrar una cuchara, la misma sopera que usamos para poner el aceite, ese tipo de cuchara lo espolvoreo por arriba y tratemos de que sea hasta ahí. Si puede ser un queso que yo raye en casa, mejor, antes que el rallado que compramos de súper, que por ahí tiene agregados, Claro. como para que sea más pesado para el envase. Entonces mejor si lo hacemos en casa, si lo rayamos en casa. Y medido. Y con eso estaríamos
haciéndolo un poco más saludable al guiso. ¿Y Hacemos como un qué queso resumen. rallar? ¿Un blando o uno duro, digamos? ¿Qué es mejor ahí? Pasa que Sal, depende. sal vas a agregar, digamos, ¿no? Ahí. Sí, sal y Claro, grasa por es lo que eso. más tiene un queso duro. O sea, si yo te puedo recomendar es agregarle uno duro, pero en poca cantidad. Mm. Está bien. Sería así un rellanito, un sardo, cáscara colorada, no sé qué les gusta, pero sí algo así. Súper. Bueno. Bueno, Emi, te agradecemos como siempre, la verdad, muy buenos tips. Muy bueno. Vamos a subirlo a redes Un hambre. segurísimo. Sí, yo Muy bueno. estoy pensando en el guiso que voy a ir a hacer. Así que gracias, Sí, este Emi. clima favorece. Favorece. sí. Bueno, gracias Tal a cual. ustedes. Muchas gracias, Emilia. Nos Nos estamos vemos la viendo. semana que Hasta viene. luego. Chau, chau. Bueno, Emilia Botelo, licenciada en nutrición, como todos los jueves con nosotros, con estas Una recomendaciones. cantidad de cosas que hago mal, pero. Tal cual. Ya de entrada. No, bueno, pero yo no, puedo hacer sin Nos aceite. calificamos. Puedo hacer sin aceite, Bueno. pero dice que no sé si está tan bueno. Qué sé yo, es la grasa de la propia carne que tire y después, bueno, evitas que se te pegue, por ejemplo, con el vegetal, la cebolla. Sí. Con un poquito de sal empieza a tirar su líquido.